En las tierras salvajes de Alaska, un oso polar y un oso Kodiak, dos titanes del reino animal, se encontraron frente a frente por primera vez. Cada uno, soberano de su dominio, representa el ápice de la evolución de los depredadores terrestres. El cambio climático, al derretir el hielo ártico y difuminar las fronteras de sus mundos, orquestó este encuentro inesperado que redefinió nuestra comprensión de la naturaleza. Fue una batalla épica entre colosos, una tregua improbable o un evento aún más extraordinario. Este relato nos lleva al corazón de Alaska para desentrañar un momento que marcó la historia del reino animal. Antes de seguir con la historia, dime en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Me emociona saber hasta dónde llegan estas palabras. Y si este tipo de contenido es de tu agrado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos que inspiran y conmueven. Lo que viene te va a sorprender. En el centro de esta narrativa están dos de los depredadores más formidables del planeta: el oso polar, Ursus maritimus, y el oso Kodiak, Ursus arctos middendorfi. Aunque comparten un ancestro común, sus caminos evolutivos los moldearon para conquistar entornos opuestos, cada uno adaptado a desafíos extremos. El oso polar, señor del Ártico, es el mayor carnívoro terrestre, con machos que alcanzan hasta 800 kilos. Su pelaje blanco de doble capa y una gruesa capa de grasa subcutánea de hasta 11 centímetros lo aíslan del frío glacial. Diseñado para el hielo marino, es un nadador excepcional, capaz de recorrer 100 kilómetros en aguas heladas, y un cazador especializado que acecha focas con precisión letal. Sus patas anchas, como raquetas de nieve, y garras afiladas lo convierten en una máquina de caza en su reino helado. El oso Kodiak, nativo del archipiélago de Kodiak en Alaska, rivaliza con su primo ártico en tamaño, con machos que pesan entre 300 y 700 kilos en la naturaleza. Su cuerpo robusto, con músculos diseñados para excavar y trepar, lo hace una fuerza imponente. A diferencia del oso polar, es un omnívoro oportunista, alimentándose de salmones, bayas, hierbas y ocasionalmente presas mayores como ciervos. Su tolerancia social permite que conviva con otros osos en ríos repletos de peces, contrastando con la naturaleza solitaria de su contraparte. A pesar de sus diferencias, su cercanía genética permite la hibridación, produciendo raros híbridos conocidos como grolares. Esta conexión, forjada hace millones de años cuando los osos polares divergieron de los pardos para conquistar el Ártico, preparó el escenario para un encuentro que desafiaría las expectativas científicas. Alaska, un vasto lienzo de contrastes extremos, se alza como el escenario épico donde un oso polar y un oso Kodiak, titanes del reino animal, cruzaron sus caminos. Con más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, este territorio es un mosaico de paisajes indómitos, tundras heladas que se extienden bajo cielos infinitos, picos montañosos coronados de nieve, densos bosques de coníferas que susurran con el viento y costas rugientes donde el Pacífico choca con la furia del Ártico. Este lugar, donde la naturaleza exhibe su grandeza y su crudeza, no es solo un telón de fondo, sino un personaje vivo que orquestó el encuentro entre estos colosos. En el norte de Alaska, el hielo marino reina como el dominio del oso polar. Las aguas del mar de Beaufort y el mar de Chukchi, bordeadas por playas rocosas y acantilados esculpidos por el viento, forman un paisaje de blancura cegadora, interrumpido solo por el azul profundo de los canales de agua abiertos. Aquí, las temperaturas pueden desplomarse por debajo de los 40 grados Celsius y la tundra, cubierta de musgos y líquenes, ofrece pocos recursos. Los osos polares, adaptados a este entorno implacable, patrullan el hielo en busca de focas, su principal sustento, o exploran la costa en busca de carroña, como restos de ballenas varadas. El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, un santuario de 78.000 kilómetros cuadrados, es un punto crítico donde estos depredadores enfrentan los desafíos de un hábitat en desaparición, empujados por el derretimiento del hielo hacia tierras desconocidas. Al sur, el archipiélago de Kodiak y la península de Alaska presentan un contraste vibrante. Estas tierras, bañadas por las corrientes del Pacífico, son un paraíso de abundancia estacional. Los ríos, como el Karluk y el Ayakulik en Kodiak, bullen con salmones que remontan las corrientes durante su migración anual, atrayendo a los Kodiak en concentraciones que desafían su imagen de gigantes solitarios. Las praderas costeras, salpicadas de bayas silvestres como arándanos y frambuesas, y los bosques de abetos y alisos ofrecen refugio y alimento. La península de Alaska, con sus fiordos escarpados y montañas que se alzan como centinelas, amplía este reino, donde los Kodiak han prosperado durante milenios, alcanzando tamaños colosales gracias a la riqueza de recursos. Este encuentro ocurrió en una franja de transición.
una zona liminal donde el hielo ártico se encuentra con las tierras costeras del sur. Imaginemos una playa rocosa en la península de Alaska, cerca de la bahía de Kamishak o el lago Iliamna, donde los restos de hielo flotante se mezclan con las olas del Pacífico. Aquí, el paisaje es un crisol de extremos. El frío implacable del norte se entrelaza con la fertilidad templada del sur. Los glaciares, que retroceden a un ritmo alarmante, dejan tras de sí morrenas de grava y piedra, mientras los ríos salmoneros serpentean entre colinas cubiertas de hierba. Este escenario, moldeado por el cambio climático, se ha convertido en un punto de convergencia para especies que en otro tiempo vivían en mundos separados. El cambio climático ha reescrito las reglas de este paisaje. La reducción del hielo marino, que ha disminuido en casi un 50% en verano desde la década de 1980, ha forzado a los osos polares a aventurarse más al sur, hacia costas que antes eran exclusivas de los Kodiak y otros osos pardos. En estas zonas, las carroñas costeras, los nidos de aves marinas y los desechos humanos se han convertido en recursos disputados. Al mismo tiempo, los Kodiak enfrentan alteraciones en los ciclos del salmón, afectados por el calentamiento de las aguas y cambios en la vegetación que modifican la disponibilidad de bayas. Esta convergencia de hábitats, donde el hielo se derrite y los ríos fluyen, creó las condiciones para un evento sin precedentes, un encuentro que no solo unió a dos depredadores, sino que reveló la fragilidad y la resiliencia de un ecosistema en transformación. Las tierras de Alaska, con su belleza cruda y sus extremos implacables, son más que un escenario. Son un testimonio de cómo la naturaleza, bajo la presión del cambio climático, está redefiniendo sus propias fronteras. En esta franja de transición, donde el hielo y la tierra se funden, el encuentro entre un oso polar y un Kodiak no es solo una colisión de gigantes, sino una advertencia de un mundo que cambia más rápido de lo que podemos comprender. El cambio climático es la fuerza invisible que unió a estos titanes. En el Ártico, las temperaturas están aumentando al doble de la velocidad del promedio global, un fenómeno conocido como amplificación ártica. Desde la década de 1980, el hielo marino ha disminuido en casi un 50% durante el verano, reduciendo las plataformas de caza del oso polar. Obligados a aventurarse a tierra firme, estos depredadores buscan carroña, aves marinas o incluso desechos humanos en regiones como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Mientras tanto, los Kodiak enfrentan alteraciones en su entorno. Los cambios en los patrones de migración del salmón y la disponibilidad de bayas afectan sus fuentes de alimento. En las costas de Alaska, donde los ríos y las praderas han sustentado a estos osos durante milenios, la llegada de osos polares introduce una nueva dinámica. Esta convergencia de hábitats no solo aumenta la probabilidad de encuentros, sino que también plantea la posibilidad de hibridación, como lo demuestran los grolares documentados en el Ártico canadiense desde 2006. Cuando dos superpredadores como el oso polar y el oso Kodiak se encuentran cara a cara, sus instintos, forjados por millones de años de evolución, dictan el desenlace. En las tierras salvajes de Alaska, donde el cambio climático ha difuminado las fronteras entre sus mundos, este encuentro entre titanes pone a prueba no solo su fuerza, sino también las complejas estrategias de supervivencia que los convierten en reyes de sus dominios. ¿Qué sucede cuando estos colosos convergen? ¿Es inevitable una batalla feroz o podrían sus instintos llevarlos a un resultado inesperado? Adentrémonos en el comportamiento de estos gigantes para desentrañar el enigma de su interacción. El oso polar, Ursus maritimus, señor del Ártico, es un cazador solitario cuya vida gira en torno a la paciencia y la precisión. En el hielo marino acecha focas desde el borde de grietas heladas, esperando el momento exacto para atacar con sus garras afiladas, capaces de desgarrar carne con facilidad. Su estrategia es minimalista. Conserva energía en un entorno donde cada caloría es vital. En tierra firme, sin embargo, la escasez de recursos altera su comportamiento. Lejos de su hábitat ideal, el oso polar se vuelve más territorial, defendiendo carroñas como restos de ballenas o morsas con una agresividad que refleja su desesperación. Observaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico muestran que en estas condiciones los osos polares pueden enfrentarse a rivales, incluidos otros de su especie, para asegurar comida, exhibiendo rugidos intimidantes y posturas de dominancia. Por contraste, el oso Kodiak, Ursus arctos middendorfi, nativo de las costas de Alaska, muestra una adaptabilidad social notable. Durante la temporada de desove del salmón, entre julio y septiembre, es común ver a varios Kodiak reunidos en ríos como el Brooks en la isla de Kodiak, pescando codo con rivalidades mínimas. Esta tolerancia, inusual entre depredadores de su calibre, se debe a la abundancia estacional de recursos que reduce la necesidad de conflictos.
Sin embargo, los Kodiak son feroces cuando se sienten amenazados. Los machos, especialmente, defienden territorios clave o fuentes de alimento con zarpazos poderosos y un físico robusto diseñado para enfrentamientos físicos. Su capacidad para excavar y trepar los hace formidables, y en disputas por hembras o recursos pueden mostrar una agresividad que rivaliza con la del oso polar. En un encuentro típico entre estos gigantes, la evitación sería la estrategia más probable. Ambos osos, conscientes del costo energético de una pelea, evalúan al adversario antes de actuar. El oso polar, con su agilidad y experiencia como cazador, podría intentar un ataque rápido si percibe una ventaja, usando sus garras para infligir daño. El Kodiak, con su musculatura masiva, respondería con una defensa implacable, apoyándose en su fuerza bruta para repeler al intruso. Sin embargo, este evento, descrito como un desafío a las predicciones científicas, sugiere un desenlace que trasciende la confrontación. El contexto del encuentro, en una playa rocosa donde el hielo se derrite y los ríos salmoneros fluyen, probablemente influyó en el comportamiento de ambos. Si el encuentro ocurrió cerca de una carroña abundante, como los restos de una ballena varada, los osos podrían haber optado por una coexistencia temporal. Los Kodiak, acostumbrados a compartir recursos, podrían haber tolerado al oso polar, especialmente si el alimento era suficiente. Alternativamente, en un entorno de escasez, la competencia por recursos limitados, como un río con pocos salmones, habría elevado las tensiones, haciendo más probable un enfrentamiento. Más intrigante aún es la posibilidad de un comportamiento inesperado. Durante la temporada de apareamiento entre abril y junio, los instintos reproductivos podrían haber superado los territoriales. Los osos polares y pardos, incluidos los Kodiak, comparten suficiente cercanía genética para cruzarse, como lo demuestran los grolares documentados en la naturaleza. Un cortejo, aunque raro, no es imposible, y un encuentro pacífico entre un macho y una hembra podría haber resultado en un intento de hibridación. Este desenlace, inimaginable para los científicos, explicaría por qué este evento rompió todas las expectativas. El cambio climático, al forzar a los osos polares a tierras donde los Kodiak reinan, añadió una capa de complejidad. La escasez de hielo marino y la alteración de los ciclos del salmón crearon un escenario de incertidumbre, donde los instintos de ambos depredadores fueron puestos a prueba. Este encuentro, ya sea una tregua, un conflicto o una interacción reproductiva, revela la adaptabilidad de estas criaturas frente a un mundo en transformación. En las tierras salvajes de Alaska, los instintos de los gigantes no solo dictaron su interacción, sino que abrieron una ventana a las nuevas dinámicas de la naturaleza. En una playa rocosa de la península de Alaska, bajo un sol pálido que apenas calienta el hielo derretido, el destino reunió a dos titanes. Un oso polar y un oso Kodiak, separados por milenios de evolución, pero unidos por un mundo en transformación. El aire vibra con la tensión de lo impredecible, mientras las olas del Pacífico chocan contra las rocas y el viento ártico aúlla en la distancia. Este instante, donde los reinos del hielo y la tierra colisionan, no es solo un encuentro entre depredadores, sino un evento que desafió las leyes de la naturaleza y redefinió nuestra comprensión del reino animal. Imaginemos la escena. Un oso polar, Ursus maritimus, hambriento tras días nadando en aguas heladas, emerge del mar de Chukchi, su pelaje blanco goteando como un manto de nieve líquida. Sus ojos oscuros escudriñan la costa, buscando restos de focas o ballenas varadas, un recurso vital en un Ártico donde el hielo marino se desvanece. A pocos metros, un oso Kodiak, Ursus arctos middendorfi, patrulla un río poco profundo, donde los salmones plateados saltan en su migración anual. Su pelaje marrón, empapado por la bruma costera, brilla bajo la luz tenue, y sus músculos se tensan mientras olfatea el aire, alertado por un intruso. Con apenas 20 kilos de diferencia entre ellos, este es un choque de iguales, un enfrentamiento entre dos colosos forjados por entornos opuestos. La lógica dictaría una batalla feroz. El oso polar, un cazador solitario diseñado para la precisión, podría lanzarse con sus garras afiladas, buscando un mordisco letal en el cuello o los flancos de su rival. Sus rugidos, resonando como truenos en la tundra, serían una advertencia de su intención. El Kodiak, con su fuerza bruta y su experiencia en combates territoriales, respondería con zarpazos devastadores, usando su peso para derribar al adversario. La nieve, salpicada de sangre, sería el lienzo de una lucha que los científicos anticiparían como inevitable en un entorno donde los recursos escasean. Sin embargo, este encuentro rompió todas las expectativas. En lugar de un enfrentamiento mortal, los osos podrían haber optado por la evitación, un comportamiento común entre depredadores que evalúan el costo energético de un conflicto.
El oso polar, al medir la imponente figura del Kodiak, podría haber retrocedido, consciente de que una pelea en tierra firme, lejos de su dominio helado, sería arriesgada. El Kodiak, acostumbrado a compartir ríos con otros osos durante la temporada de salmón, podría haber tolerado al intruso, especialmente si el encuentro ocurrió cerca de una carroña abundante, como los restos de una ballena beluga varada en la costa. Estas carroñas, comunes en las playas del mar de Beaufort, atraen tanto a osos polares como a osos pardos, creando raros momentos de coexistencia. Más fascinante aún es la posibilidad de un desenlace inesperado. Si este encuentro ocurrió durante la temporada de apareamiento, entre abril y junio, los instintos reproductivos podrían haber superado los territoriales. La cercanía genética entre osos polares y Kodiak permite la hibridación, como lo demuestran los grolares documentados en el Ártico canadiense. Un macho y una hembra, al encontrarse en esta playa rocosa, podrían haber iniciado un cortejo ritual, un baile de movimientos cautelosos y gruñidos suaves, en lugar de una lucha. Un grolar, combinando la resistencia al frío del oso polar con la versatilidad omnívora del Kodiak, sería un evento extraordinario, un símbolo vivo de un ecosistema en transformación. El contexto del encuentro, en una franja costera donde el hielo se derrite y los ríos salmoneros fluyen, moldeó este momento. El cambio climático, al reducir el hielo marino en un 50% desde la década de 1980, forzó al oso polar a explorar tierras dominadas por el Kodiak. La abundancia estacional de salmones o carroñas podría haber facilitado una tregua, mientras que la escasez habría avivado la competencia. Sea cual sea el desenlace, evitación, coexistencia o hibridación, este instante marcó un hito. En esta playa de Alaska, donde el viento ártico susurra y las olas narran historias de cambio, dos gigantes desafiaron las predicciones y dejaron una huella imborrable en la historia natural. Este encuentro es una ventana a las profundas transformaciones que están remodelando los ecosistemas de Alaska. El cambio climático, al difuminar las fronteras entre hábitats, aumenta las posibilidades de competencia, coexistencia o hibridación. Los grolares, con su capacidad para combinar rasgos de ambos osos, podrían representar una adaptación al Ártico cambiante, pero también plantean preguntas sobre su impacto en las poblaciones de osos polares y pardos. Científicamente, este evento desafía los modelos tradicionales que asumían interacciones raras entre estas especies. Los biólogos ahora deben explorar cómo estas dinámicas alteran los ecosistemas árticos y subárticos. Desde una perspectiva ecológica, el encuentro subraya la urgencia de la conservación. Preservar el hielo marino y las tierras costeras de Alaska es esencial para proteger a estos depredadores y los ecosistemas que dependen de ellos. Para desentrañar el significado de este momento, consultamos a especialistas. La doctora Ana López, bióloga con 2 décadas estudiando osos polares, explica: la pérdida de hielo está llevando a estos animales a territorios desconocidos, reconfigurando los ecosistemas. El doctor Miguel Torres, ecologista de osos pardos, destaca la tolerancia del Kodiak. En un río rico en salmones, es posible que los osos evitaran el conflicto. La genetista doctora Clara Ramírez plantea una posibilidad fascinante. Un grolar en la naturaleza sería evidencia de cómo estas especies podrían fusionarse en un mundo más cálido. En las tierras salvajes de Alaska, donde el hielo se encuentra con la tierra y los depredadores convergen, este encuentro trasciende la historia de 2 gigantes. Es un recordatorio de la resiliencia y la fragilidad de la naturaleza. Los osos polares, enfrentando la desaparición de su hábitat helado, y los Kodiak, adaptados a un mundo cambiante, nos desafían a actuar. Conservar el hielo marino, proteger las costas de Alaska y mitigar el cambio climático son pasos cruciales para asegurar su supervivencia. Mientras los vientos árticos soplan y los ríos salmoneros fluyen, estos titanes nos muestran que el equilibrio del planeta está en nuestras manos. Este encuentro, un hito en la historia natural, nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la preservación de estas maravillas antes de que desaparezcan. Este es el legado de los gigantes, un testimonio de un mundo en constante cambio.